A continuación, pues damos la bienvenida a Steve Gamboa Valladares. Él es abogado de profesión, tiene casi 20 años de experiencia en sectores estratégicos y dirige la unidad de recursos naturales de GSG Abogados Consultores. Asesora empresas australianas, canadienses y ecuatorianas para el desarrollo de proyectos mineros en Ecuador. Es coordinador del Grupo de la Industria para la Iniciativa de Transparencia EITI Ecuador. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Energético, ACIDE, de la Red Latinoamericana de Derecho Minero y de la Cámara de Minería del Ecuador. Lidera el blog de Energía y Minería y el portal elmonominero.com. Sí, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias con todos, gracias por tenerme acá y sin duda pues me siento enormemente complacido de compartir con un panel tan destacado. He tenido la oportunidad, ojalá me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, la podemos ver, pero perfecto, ahí está, ya Ahí ampliado. está agrandada, ok. Primero tengo que agradecerles, inevitable agradecerles a Hassan por la invitación y por formar parte del equipo de esta expo virtual. Es magnífico el trabajo que él hace y el trabajo que viene haciendo de las ferias por ya varias décadas en el Ecuador. Esta es la primera expo virtual de energías renovables, lo cual demuestra que hay una tendencia hacia ese sector y bienvenida a la iniciativa de Hassan, de todo su equipo y pues que siempre cuente con todos nosotros. Primero, segundo, pues agradecer también la oportunidad de estar en un panel tan destacado. He tenido la oportunidad de trabajar directamente con Pablo, a quien escuchamos hace poco. Asesorábamos el mismo ministerio algunos años atrás, ahí nos conocimos. Él está trabajando en IRENA ya hace algunos años, precisamente por lo destacado que es como profesional y lo hemos visto en su presentación. Así que súper honrado de compartir pantalla con un viejo amigo, pero además también de compartir con otros colaboradores y personas que han sido autoridades públicas con quienes en su momento colaboramos, como el caso de Medardo y todo el panel, ¿no? Agradecerles por incluirnos en este detalle. Mi intervención va a estar un poco mixta, primero porque, claro, el mundo minero tiene que hablar de minería, eso se vuelve inevitable, y segundo porque el tema de la incorporación de energías renovables, como bien señaló Pablo, en el Ecuador ya tuvo un impacto importante como consecuencia del desarrollo hidroeléctrico. No es menos cierto que requiere también de costos relacionados a eso y tiene también que ver con la oportunidad de desarrollo, no solamente a nivel del Ecuador de las energías renovables, sino a nivel del mundo entero. Y esa intención de que el mundo entero haga esta transición gradual, quizás no absoluta, porque va a depender siempre de las particularidades de cada país, pero esta transición hacia energías renovables, hacia energías más limpias, obliga a que haya los materiales y la materia prima que permita llegar a eso. Es decir, no se puede hacer una cosa sin tener la otra. Y un poco sobre eso es lo que quiero conversar con ustedes hoy y es la idea de esta breve presentación. Hablar de esa dependencia que tiene esa transición a energías limpias, esa transición a energías renovables con la actividad propia del sector minero. Es decir, se habla mucho de salir de la combustión fósil y llegar a energías limpias, pero para esa transición, al igual que en su momento se requirió para el sector hidrocarburífero, se requiere de un crecimiento sostenido y responsable de parte del sector minero. Entonces, con eso en mente, primero pues un disclaimer natural de la firma a la que pertenezco, en el que básicamente pues mi intervención de hoy no corresponde a un consejo legal. De ahí un poco hablar del antecedente, ¿no? Y pues acá estamos discutiendo de manera detallada y se ha venido discutiendo ya por algunos días y va a continuar durante toda la feria, de cómo dejar atrás el pasado, en algunos casos y en otros casos cómo hacerlo más eficiente. Pues bueno, es indudable que el desarrollo de proyectos hacia los combustibles fósiles continúa y no se va a detener. El desarrollo de esta tecnología vinculada al carbón y al petróleo proviene de más de 100 años atrás. Estamos hablando de un desarrollo bastante extenso que ha generado grandes fortunas y grandes conglomerados a nivel mundial. Y hoy cuando se castiga un poco, y yo creo que a veces más de manera conceptual que de manera real, se castiga a estas fuentes de energía, se pretende a veces que los países que más los tienen en disponibilidad sean los primeros en dejar de explotarlos. Algo importante que decía el gobierno actual es, si el mundo demanda combustibles fósiles y el Ecuador los tiene, tenemos que explotarlos de manera eficiente, de manera adecuada, pero no podemos dejarlos ahí. Si la transición se llega a dar en el transcurso del tiempo, lo que parece inevitable, sería impensable quedarnos con ese recurso bajo tierra sin explotar
y sin que beneficie a los ciudadanos o los habitantes de un país, como en este caso Ecuador. Entonces, aunque hoy se vea con malos ojos a los combustibles fósiles, particularmente al petróleo, se vea con malos ojos al carbón, y Colombia vea con gran preocupación la intención de descarbonizar mucho de la energía, e incluso no se aplauda temas como el gas natural, porque como comentaba Pablo en su intervención, igual generan una dependencia de un recurso no renovable. No es menos cierto que los países que lo tenemos debemos ajustar nuestra realidad a eso, y debemos aprovechar la existencia de estos recursos que todavía tienen una gran demanda mundial y la van a mantener durante las próximas décadas, porque la demanda no va a terminar de inmediato. Aprovechar para que sea esta riqueza propia, actual y vigente, la que se convierta en la transición no solamente a una energía limpia, sino sobre todo la transición a un país que haya capitalizado esa disponibilidad de recursos. Y entonces un poco aquí les comentaba en esta diapositiva que a pesar de que estos combustibles o que estos recursos que generan energía son los que hoy más castigo reciben a nivel mediático, han sido fuente de riqueza para nosotros y lo seguirán siendo por algunas décadas más. Pero bueno, cuando se habla de energías limpias, he escogido 4 que probablemente son las más comunes. Existen otras, pero son las más comunes, las que más se comentan: la solar fotovoltaica, la eólica, la hídrica, la geotermal. Y esto para ponernos en contexto, ¿no? Hacia dónde van los países, hacia dónde van las nuevas inversiones, los fondos internacionales, hacia dónde apuntan. Pues apuntan a tener una energía solar. De nuevo, esta energía también depende de factores de disponibilidad, de tiempo, de ubicación, temas climáticos. Hay algunos detractores también de esta tecnología, porque pues requiere de algunos espacios que degeneran en, a veces tala de bosques, a veces tala de vegetación natural, pero es por ahora la que entendería la más limpia, la más atractiva, la que más llama la atención de los inversionistas, y cada vez más, como comentaba pues, Pablo antes de mí, cada vez más económica y más accesible a los gobiernos. La segunda es la eólica. Sin duda la eólica, al igual que la geotermal, depende de las condiciones climáticas del lugar, y ya veremos más adelante por qué, no solamente de la disponibilidad de existir suficiente viento o suficiente energía geotermal, sino además de cómo transferir eso y cómo convertirlo y cómo llevarlo a aquellos que son los lugares poblados. Y la hídrica, que en Ecuador la hemos vivido ya hace varias décadas, nuestra dependencia original de Pauta y la creación de todas las nuevas hidroeléctricas, que ha permitido que no solamente tengamos una transición a energía limpia, sino que además exportemos lo que antes importábamos. Y aquí una idea general para enmarcar por qué la importancia de los minerales en el futuro inmediato. Primero, porque hay una enorme demanda para estas energías limpias, que es lo que es materia de esta expo y de esta exposición, pero además también porque existe una enorme demanda hacia la tecnología, no solamente hacia la tecnología de la energía limpia, sino en general hacia todas las tecnologías, sobre todo el desarrollo de la comunicación. Mientras estamos conversando en una plataforma virtual, pues todo el desarrollo que involucra esta utilización de maquinarias, laptops, computadoras, celulares, etcétera, cada vez más vigente y cada vez más necesaria, hace que cada vez más se incremente la demanda global de minerales, y no solamente en el caso de los más comunes o más habituales como el oro y el cobre, sino de muchos otros que comentaremos. Este imán es una referencia. Ecuador es un país afortunado, tenemos proyectos de cobre ya en producción, como es el caso de Mirador, y otros que están en camino de llegar a eso, como es el caso de Cascabel, por ejemplo, que ya anunció en un evento previo que planifica ingresar a producción en unos 8, 9, quizás 10 años contados desde ahora. Y pues esta imagen es un reflejo del timing, de lo importante que va a ser desarrollar proyectos mineros de cobre hoy, porque conforme se analiza la demanda mundial de cobre, se apunta a que ésta se duplique y que eso siga además creciendo, no en un transcurso muy extenso de tiempo, sino básicamente en los próximos 20 años. Es decir, el mundo requerirá el doble de cobre de lo que se requiere hoy. Y nos preguntaríamos, ¿solo cobre? Y nos preguntaríamos, ¿por qué tanto? Y bueno, la primera y probablemente la más cercana al usuario, al consumidor, son los vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico utiliza entre 4 o 5 veces más cobre de lo que utiliza un vehículo habitual de combustión, pero además requiere de un montón de minerales adicionales. Acá ustedes pueden ver el crecimiento de la demanda de litio, que es un elemento, un compuesto básico para las baterías, de cobalto, de tierras raras, donde ya inician algunas roces de conflicto a través
de los intereses propios de China, quien hoy domina el mercado de tierras raras, y otros países como los Estados Unidos, donde se desarrolla también la tecnología que depende de esas tierras raras para el futuro. Pero acá un poco les da la idea, la imagen de hacia dónde va la demanda mundial de minerales. Va a seguir creciendo de manera sostenida y en algunos casos de manera exponencial. Y aquí un poco lo que la prensa tanto local como internacional acepta como un hecho cierto. La transición a energías limpias, la transición a energías renovables es un reto, pero además es inevitable. El Ecuador no puede quedarse de lado en este proceso. De nuevo, como lo decía Pablo, existirá siempre un porcentaje que se quede poco al margen de esta transición. Mencionaba él que son retos que se pueden superar, pero sin duda son retos complejos. Pero la transición es inevitable, ¿no? Y hay todo un debate en relación a si la presencia de la pandemia mundial y las afectaciones van a hacer que esa transición sea más rápida o más lenta. Los analistas de mercado consideran que esto hará que sea más rápido incluso de transición. Yo en lo particular creo que va a ser al revés. Creo que la pandemia va a hacer más lento este proceso de transición, pero lo que es indiscutible, no solo por los analistas y especialistas y por la prensa, lo que es indiscutible es que la transición va y se va a cumplir. Pero esta transición requiere de tres momentos. El tema de energía es un tema que requiere analizarse siempre en varios contextos, pero particularmente en el desarrollo de los proyectos eléctricos y en el momento de escoger qué energía es la que queremos utilizar para un país, para una región. Hay que analizar tres cosas. Primero, la oportunidad de captación, y es que no es lo mismo pensar en geotermal donde no existe disponibilidad, o en eólica donde no existe disponibilidad, o incluso solar, donde la disponibilidad no es permanente. Existen lugares en el planeta donde durante 6 meses en el año no hay luz solar, entonces difícilmente podría ser esa una opción sostenible. Por otro lado, aparte de la oportunidad o la importancia de analizar la captación, hay que analizar el transporte de esa energía. Si el proyecto de captación queda muy lejos de las ciudades de consumo mayoritario, entonces va a haber mucha pérdida negra, va a ser muy costoso llevar la energía, va a perderse demasiada energía, y entonces, aunque exista disponibilidad de captación, si el transporte es muy extenso, si resulta muy complejo, entonces será poco atractivo desarrollar esa captación específica. Y la tercera es el almacenamiento. Y esto va de la mano en que la demanda de consumo, tanto industrial como particular, domiciliaria, no es permanente. Los hogares y las empresas utilizan distintas cantidades de energía, y eso lo denominan pues los picos de energía, y estos picos de energía pueden equilibrarse siempre que haya una capacidad de almacenamiento que permita que la captación transportada a un costo razonable pueda guardarse hasta que se requiera en el pico de energía puntual. Y para aquello, para estos tres momentos, estas tres consideraciones para el desarrollo de un país en esta transición energética, pues resulta inevitable considerar una demanda natural de minerales que va a proveer y va a permitir que esto se pueda hacer. Y acá, ya enfocándonos un poco en la oportunidad que representa a nivel de minería para nosotros, poco de noticias, ya no tan actualizadas, para ser sincero. Las nuevas suenan menos llamativas, producto de la pandemia en algunos casos, pero aquí podemos ver nuestros vecinos más cercanos con experiencia minera, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso incluso de Colombia. Colombia es un país minero por experiencia, tiene más de 50 años trabajando en carbón, y ustedes pueden ver el montos o los montos que se manejan a nivel de inversión. Son miles de millones, 6.100 millones se habla en Perú, más de 10.000 millones se hablan en Chile, más de 1.500 millones se hablan para un solo año en el caso de Colombia, y particularmente la nota de prensa que escogí hablaba de un futuro no tan lejano en ese momento, que aspiraba a la llegada de 2.000 millones de dólares en el 2019 para Ecuador. Esto no se cumplió, no llegaron los 2.000 millones de dólares, lamentablemente. Han existido barreras para lograr ese objetivo que era bastante optimista. La mayoría son barreras burocráticas, barreras partes propias de la curva de aprendizaje de nuestras autoridades y los cambios de autoridades que generan más problemática que soluciones al desarrollo de los proyectos mineros, pero sin duda, a pesar de aquello, el sector minero ha sido el sector que ha traído mayor inversión extranjera a la economía nacional durante los 2 últimos años, y estoy seguro lo será también en el 2021, lo que hace entender que, así como en hace un momento les decía, la transición a energías limpias es inevitable, pues bueno, la transición de país petrolero o el acompañamiento del país petrolero como país minero para el Ecuador también será inevitable.
Esto no está exento de preocupaciones, ¿no? Y acá pues, pueden ver un poco la percepción que se genera hacia afuera, donde también existen muchos análisis en relación a la complejidad de incrementar el sector minero, de cómo el sector minero puede ser una bendición, pero también un tema complejo para los países en vías de desarrollo o los países que están apuntando a un desarrollo como nosotros, donde la explotación indiscriminada, sin responsabilidad, antitécnica, genera una serie de problemáticas sociales, no solamente vinculadas a la contaminación como tal de agua o la contaminación de suelo o elementos de deforestación, sino también a temas vinculados a delitos conexos, lavado de dinero y demás. Entonces, no podemos hablar del desarrollo o el crecimiento de esta oportunidad del sector minero dejando de lado la potencial problemática social que eso requiere, y es ahí donde las iniciativas de transparencia, el Estado debe intervenir, las iniciativas internacionales de transparencia deben implementarse, y es precisamente ahí donde vamos a lograr tener un desarrollo sostenido y responsable de esos minerales que afortunadamente tenemos y que tienen una demanda mundial que solo va a crecer, como mencionábamos hace un momento, de manera lineal y a veces de manera exponencial. Y a manera de cierre, comentarles cuáles son los 5 retos que nosotros hemos identificado y hemos promovido durante los últimos años, que lamentablemente se repiten al paso del tiempo y que son los retos a superar la problemática del sector minero, y que tenemos que hacerlo pronto para aprovechar esta oportunidad de demanda mundial. El primero es el crecimiento de un activismo opositor, un activismo antitécnico que promueve mecanismos y que mueve mecanismos en muchos casos violentos para entorpecer el desarrollo de proyectos mineros. Este activismo opositor hay que recibirlo de brazos abiertos cuando es legítimo, y hay que recibirlo con la fuerza de la ley cuando no lo es, y más bien apunta a capitalizar política o económicamente de estas oposiciones. El segundo es la problemática de la consulta previa. El Ecuador no tiene todavía consulta previa reglada mediante ley orgánica. Hay una enorme oposición respecto de algunos proyectos mineros como consecuencia de esta duda que genera la consulta previa, que criterio mío no tiene dudas, pero que se une al activismo opositor. El tercero es la seguridad jurídica y la importancia de tener un marco normativo sostenido. Hemos visto con muy buenos ojos el retorno del Ecuador a los arbitrajes internacionales. Sin embargo, eso también tiene una corresponsabilidad para el Ecuador, que es potenciar el conocimiento y la formación profesional de aquellos funcionarios públicos que están hoy trabajando, porque si no serán sus errores los que luego generen esos espacios para los arbitrajes extranjeros donde perdemos, no porque somos malos como abogados, sino porque el trabajo previo del Estado ha sido ineficiente. La cuarta es la minería ilegal, y este es un combate permanente donde el Estado debe asignar recursos. Equivocadamente el Estado ha unificado las agencias de control, debe dividirlas, cada uno debe tener su espacio, y particularmente el sector minero su propio presupuesto para trabajar de manera conjunta con la policía y con el ejército en contra de la actividad minera ilegal. Y la quinta y no menos importante es el manejo ambiental. El manejo ambiental debe ser cuidadoso, debe ser responsable, pero sobre todo debe ser sincero y no debe ser ideológico. Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando. Nos subimos a olas, porque esto es un tema de percepción en muchos casos, nos subimos a olas internacionales queriendo imponerle al Ecuador condiciones que se le piden a países de primer mundo de diferentes economías, cuando nuestra capacidad de contaminación y nuestra huella de carbono es mínima en comparación con esos países. Y para que estos 5 retos funcionen requieren de un eje transversal que debe incluirlos a todos, que es la transparencia. Y es ahí donde la iniciativa de transparencia, de la cual participamos, y soy coordinador del grupo de la industria, puede ayudarnos a enfrentar estos 5 retos. Con eso, agradecerles nuevamente a Hassan, agradecerles a todo el equipo que ha hecho posible esta expo virtual, felicitar a los panelistas. Me siento profundamente honrado de formar parte de este panel y quedo atento a cualquier consulta que se pueda presentar en esta exposición. Muchísimas gracias. Agradecemos a Steve Gamboa, presidente de Sánchez y González Abogados Consultores. Ahora